Bienvenidos a mi primer tutorial de químicos tutoriales. Hoy les explicaré sobre los cambios químicos. Empecemos. ¿Qué es? A instancias de la ciencia, un cambio químico es el proceso de tipo termodinámico, a partir de la cual una o varias sustancias, tras la acción de un factor energético, se convierten en otras sustancias, que en la jerga se denominan productos. Es la mencionada reacción química. Lo que se alterará es la estructura y la composición que presentará la materia, porque de las sustancias iniciales devendrán otras diferentes. Bueno, si aplicamos una fuente de calor, por así decirlo, de forma constante, el agua hierve y se transforma en vapor de agua. En ambos casos, la sustancia implicada es el proceso de agua, en que un caso está líquido y en el otro está gaseoso. Esto es gracias a por sus partículas están ordenadas de diferente manera según la teoría cinética de la materia. Mezclas. Si disolvemos sal en el agua, observaremos que la sal se disuelve fácilmente en agua y la disolución resultante presenta un gusto salado. Las sustancias iniciales, sal y agua, siguen presentes al final. Este hecho es demostrable, pues si calentamos la disolución hasta que hierva el agua, nos queda sal hasta el fondo. Bueno, y pues aquí tengo unos ejemplos. Si quemamos un papel, se transforma en cenizas y durante el proceso se desprende humo. Inicialmente tendríamos papel y oxígeno. Al concluir el cambio químico, tenemos cenizas y dióxido de carbono, sustancias diferentes a las iniciales. Corrosión. Si dejamos un trozo de hierro a la intemperie, se oxida y pierde sus propiedades iniciales. Las sustancias iniciales serían hierro y oxígeno. La sustancia final es el dióxido de hierro, con unas propiedades totalmente diferentes a las de las sustancias iniciales. Bueno, pues aquí tengo unas reacciones. Cambio de coloración. Indica la aparición de uno o de varias sustancias nuevas distintas a las iniciales. Aparición de sedimento o precipitado. Es señal de que una o algunas de las sustancias nuevas formadas son insolubles. Desprendimiento de gas. Como resultado de la reacción aparece una nueva sustancia que se presenta en estado gaseoso o temperatura ambiente. Absorción o liberación de calor. Los cambios espontáneos de temperatura de mezcla revelan que se está produciendo una reacción. Cambios en otras propiedades. La acidez, el olor, la aparición de propiedades ópticas frente a la luz, propiedades magnéticas o eléctricas, etc. Bueno, ¿cómo se representan las reacciones químicas? Una reacción química es un proceso en que a partir de unas sustancias iniciales llamadas reactivos se obtienen unas sustancias finales distintas llamadas productos. ¿Qué son los reactivos? Son las sustancias iniciales que una vez mezcladas reaccionan químicamente. ¿Qué son los productos? Son las sustancias nuevas que se forman como resultado de la reacción química entre los reactivos. Las reacciones químicas se escriben mediante ecuaciones químicas. A la izquierda se describen los reactivos que se indican separados por signos de sumar. Y a la derecha, los productos que se obtienen separados también por signos de sumar. Entre reactivos y productos se coloca una flecha que se indica el sentido de la reacción. La masa no cambia durante las reacciones químicas. Es una reacción química. La masa se conserva. Esto quiere decir que la masa total de los productos obtenidos es igual a la masa total de los reactivos que se han reaccionado. Ajuste de reacciones químicas. Para ajustar ecuaciones químicas hay que tener en cuenta que en las reacciones ni se ganan ni se pierden átomos. Debe aparecer el mismo número de átomos de cada clase en los reactivos y en los productos. Esta es la condición de la conservación de la masa. Sin embargo, no podemos cambiar a voluntad las fórmulas de las sustancias para igualar el número de átomos. Ejemplo:
Cuando el hierro se oxida, se origina un compuesto diferente llamado óxido de hierro. Si escribimos la reacción simbolísticamente, tendremos, lo puede ver en la imagen, tal y como está escrita esta reacción, un átomo de hierro reacciona con 2 átomos de oxígeno, formando una molécula con un átomo de hierro y uno de oxígeno. Esto no puede ser, tiene que haber el mismo número de átomos en ambos lados. Por tanto, habrá que emplear unos números llamados coeficientes, que pondremos delante de cada fórmula o símbolo indicado el número de átomos de cada especie que debe reaccionar para que conserve la masa y el número de átomos. Es decir, si necesitan 2 átomos de hierro para reaccionar una molécula de oxígeno y formar 2 moléculas de PeO, este proceso se llama ajustar o reacción química y consiste en anteponer los números enteros necesarios delante de los símbolos o fórmulas de las sustancias que intervienen en la redacción, de modo que se cumpla a escala atómica la ley de conservación de la masa. Muy bien, ahora un ejemplo, y lo enseñaré rápidamente con una gelatina, y esto se llama solidificación. Corre video. Cuando preparamos una gelatina ocurre un cambio químico que se le llama solidificación. Al meter la gelatina al refrigerador ocurre el cambio químico, que es la solidificación, que es de líquido a sólido. Así, otro ejemplo es como el hielo, que pasa de sólido a líquido. Como ya muchas veces les dije, que para ajustar ecuaciones químicas hay que tener en cuenta que en las reacciones ni se ganan ni se pierden átomos. Debe aparecer el mismo número de átomos de cada clase en los reactivos y en los productos. Esta es la condición de la conservación de la masa. Sin embargo, no podemos cambiar a voluntad las fórmulas de las sustancias para igualar el número de átomos.